Vamos a empezar con esta clase que es tronco del encéfalo, tanto la parte externa como la parte interna. Como siempre, por favor, pongamos en silencio nuestros celulares. Vamos a empezar con lo más fácil, la parte externa. Tenemos una vista del tronco cerebral. Vamos a empezar estudiando lo que es el bulbo raquídeo. Esta estructura tiene una forma piriforme, que tiene una altura de 3 centímetros, un ancho de 2 y una profundidad de 1.25 centímetros. En su cara anterior o cara ventral, esto va a extenderse desde la transición denominada transición bulbo-espinal, que no hay una línea demarcatoria, no es algo claro, hasta lo que se conoce como el surco bulbo protuberancial. Entre ambos extremos, entre ambos límites, se encuentra el bulbo raquídeo. En ella vamos a observar algunas estructuras. Por ejemplo, a nivel de la parte central del surco bulbo protuberancial tenemos la fosita media, y a nivel lateral tenemos la fosita lateral del bulbo. Una estructura interesante es lo que se denomina el surco medio anterior del bulbo, y en su parte tercio inferior tenemos lo que se denomina la decusación piramidal, que se puede objetivar fácilmente. Un surco al lado del surco medio anterior del bulbo tenemos el surco colateral anterior del bulbo. Este mismo surco en la parte superior y delante de hay una estructura que llama la atención. En el tercio superior del bulbo, en la parte anterior, una estructura muy clara que se llama la oliva del bulbo o oliva bulbar. En la profundidad corresponde al núcleo olivar del bulbo o núcleo olivar inferior. El surco que está por delante de esta estructura y es la continuación del surco colateral anterior del bulbo se denomina surco preolivar. Y otra estructura interesante que debemos mencionar es la pirámide del bulbo. Tanto es así que la vía piramidal, cuando atraviesa esta región, se denomina toda la vía piramidal, porque forma las pirámides del bulbo. En consecuencia, por detrás de esta pirámide del bulbo se encuentra la vía piramidal o córtico espinal. El 12º nervio o nervio glosofaringio nace a nivel del surco preolivar. El 7º nervio nace a nivel del surco bulbo protuberancial por encima de las pirámides del bulbo. Estábamos hablando del 6º nervio o motor ocular externo. En cambio, el 7º nervio o nervio facial nace en el mismo surco bulbo protuberancial, pero en la parte lateral, por encima de la oliva bulbar. El 7º bis o intermediario de Roisbe es un nervio intermedio que está en la misma localización del 7º, pero por dentro del mismo, pero se encuentra por fuera del 8º nervio, es decir, en la parte lateral, en la parte anterior, la cara anterior del bulbo, a nivel del surco bulbo protuberancial, por encima de la oliva del bulbo, están naciendo el 7º bis y el 8º nervio. 8º nervio, el nervio cócleo vestibular o también denominado nervio acústico. Podría decirse que están naciendo de la fosita lateral del bulbo, ¿ok? En ese nivel. Ahora, a nivel de la cara lateral, tenemos que reconocer que existe un surco colateral posterior colateral posterior del bulbo. Tenemos entonces un surco medio anterior del bulbo,
tenemos un surco colateral anterior del bulbo y un surco colateral posterior del bulbo. La prolongación superior del surco colateral posterior del bulbo y que está detrás de la oliva del bulbo, tenemos el surco retroolivar. Y es el punto por donde va a nacer por una parte, de arriba hacia abajo, el noveno nervio o glosofaringio, nace el 10º nervio o vago y también nace el 11º nervio o nervio espinal. Como vamos a ver un poco después, este nervio, si bien está presente a nivel del bulbo, tiene implicancias fisiológicas diferentes. ¿Okay? Ahora vamos a ver la cara posterior del bulbo. De igual manera, tenemos en el límite inferior la transición bulbo-espinal, lo cual no está claro, y tenemos por encima, en la parte superior, las estrías medulares. Tenemos una estructura que se llama velo medular inferior, que también se llama la válvula de Tarim. Tenemos otra estructura que es el ópex o rojo. Por dentro del mismo se encuentra una estructura que se denomina el área postrema. Es una área quimio-receptora gatillo cuya estimulación va a provocar el vómito. Y muchos antinauseosos actúan en este nivel. Otra estructura interesante es el surco medio posterior del bulbo. ¿Okay? Tenemos el surco paramedio posterior del bulbo. Tenemos el surco colateral posterior del bulbo. ¿Okay? Entre lo que es el surco medio posterior del bulbo y el surco paramedio posterior del bulbo tenemos el fascículo o haz delgado, grácil o de Gol, que está llevando la sensibilidad táctil, epicrítica y propioceptiva desde los conscientes desde los miembros inferiores. La otra es el fascículo entre lo que es el surco paramedio posterior del bulbo y el surco colateral posterior del bulbo, tenemos el haz cuneiforme o fascículo cuneiforme o de Burdas, que al igual que el anterior lleva el mismo tipo de sensibilidad, pero desde los miembros superiores. Tenemos por encima, en el tercio superior ya del bulbo, por encima del haz delgado grácil o de Gol, tenemos el tubérculo delgado, que en profundidad corresponde al núcleo delgado, grácil o de Gol. Son los mismos nombres, solamente que uno es un fascículo, el otro es un tubérculo y el otro es el núcleo, lo que está dentro del mismo. Y que corresponde a la neurona número 2, porque la primera se encuentra en el gángulo de la raíz posterior. Por encima, en el tercio superior, por encima del haz cuneiforme o de Burdas, tenemos lo que se conoce como el tubérculo cuneiforme. Por dentro se encuentra el núcleo del mismo nombre. Y por fuera del mismo, del tubérculo cuneiforme, tenemos el tubérculo cinerio, que en profundidad corresponde al núcleo del trigenio. ¿Okay? Ahora vamos a describir lo que se conoce como el triángulo inferior del piso del cuarto ventrículo. Este triángulo inferior corresponde al bulbo raquídeo. Y aquí tenemos, podemos apreciar el pedúnculo cerebeloso inferior de un lado y del otro lado, y que también se denomina cuerpo restiforme. En el triángulo inferior vamos a ver una estructura que se llama ala gris o trígono del vago. En profundidad se encuentra el núcleo dorsal del vago para el 10º nervio. Tenemos otra estructura que se denomina ala blanca o trígono del hipogloso. En profundidad se encuentra el núcleo del hipogloso del 12º nervio para la inervación de la lengua. Y por fuera se encuentra el área ala blanca externa o área vestibular. En profundidad se encuentran los núcleos vestibulares. ¿Okay?
Una estructura interesante es esta. El cuarto ventrículo como buen sistema ventricular, esto ya fue explicado en la clase número 1. El cuarto ventrículo se comunica con las cisternas de la base a través de dos comunicaciones. A través del agujero de Magendie al medio y los agujeros de Luzca lateralmente. Esta parte del agujero Luzca se llama receso lateral. Ahora vamos a ver lo que es la protuberancia. La protuberancia es una estructura globular, tiene un alto de 2.5 centímetros, un ancho de 4 y una profundidad de 2. Vamos a ver lo que es la cara anterior o ventral. Esto está enmarcado entre los surcos ponto mesencefálico y el anterior que habíamos hablado, el surco bulbo protuberancial o bulbo ponti. Entre ambas límites se encuentra la protuberancia. Una estructura importante son los rodetes protuberanciales, que son dos eminencias, parecen dos senos de una dama escotada, ahí lo pueden ver, hacia un lado y hacia el otro lado, y que corresponde en profundidad a los núcleos propios del puente y a las fibras pontocerebelosas, como lo vamos a ver ahora. Otros son los pedúnculos cerebelosos medios, que es la comunicación entre la protuberancia y el cerebelo, y aquí tiene que ver las fibras pontocerebelosas. El otro es el canal basilar o surco basilar, por donde va a ir la arteria basilar. Entonces, el nervio que nace a nivel de la protuberancia, tenemos la raíz motora del quinto nervio o raíz motora trigeminal y la raíz sensitiva del quinto nervio. Okay, la primera nace superior y la otra inferior. La primera es más delgada y la segunda es más gruesa. Ahora vamos a ver de la protuberancia su cara posterior. Como dicen en la selva, de su pecho su atrás, exactamente acá. Entonces esto está, vamos a ver una estructura, el velo medular superior, o también denominado válvula de Vieussens. El otro es el pedúnculo cerebeloso superior, ya hemos hablado del pedúnculo cerebeloso medio, y por supuesto del pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme. También la protuberancia tiene un surco medio posterior de la protuberancia, pero también va a tener un surco denominado surco limitante, que embriológicamente es importante porque divide lo que es el ala blanca, la placa alar de la placa basal. Es decir, divide lo que es la parte, los núcleos sensitivos de los núcleos motores. En este caso, núcleos motores hacia adentro y núcleos sensitivos hacia afuera. Es un reparo anatómico embriológico, surco limitante. Una estructura interesante es la eminencia teres, eminencia redonda o colículo facial. Por dentro se encuentra el núcleo del sexto nervio o motor ocular externo y la rodilla del facial. Otra estructura interesante es el locus coeruleus, que es una estructura que ya lo hemos revisado en la clase de formación reticular de neurotransmisores. Lo hemos revisado, que es un núcleo noradrenérgico fundamental. Bien, ahora vamos a hablar del mesencéfalo. En la cara ventral tenemos dos estructuras importantes, los pedúnculos cerebrales. En su profundidad va a ir la vía piramidal, tanto córtico-espinal como córtico-nuclear, y la vía córtico-pontocerebrosa y temporo-pontocerebelosa. Esta estructura sirve para llevar toda esta información. Entre los dos tenemos un espacio denominado escotadura interpeduncular, que es el espacio que hay entre ambos. Y
En la profundidad del mismo tenemos ya una estructura diencefálica que se llama el espacio perforado posterior. Perforado se ve porque hay una serie de huequecillos que es debido a los vasos, a las arterias perforantes. Pero cuando se estudia la pieza, esto se ha retirado ya y ha quedado los huecos. El tercer nervio o motor ocular común está naciendo a nivel de la escotadura, a nivel de la escotadura interpeduncular. El cuarto nervio, si bien vemos cómo sale, la emergencia, el nacimiento aparente es en la cara posterior. Justamente en esta cara posterior lo que llama la atención es el denominado lámina cuadrigémina, que está constituido por los colículos superiores o tubérculos cuadrigéminos superiores y los colículos o tubérculos cuadrigéminos inferiores. Los primeros relacionados con los reflejos visuales y los segundos relacionados con los reflejos auditivos. Una estructura interesante es el brazo conjuntival posterior que une el colículo inferior con el denominado cuerpo geniculado medial, que ya está a nivel del diencéfalo. Aquí no se aprecia bien, pero así, al igual que hay un brazo conjuntival posterior, hay un brazo conjuntival anterior que une el colículo superior con el cuerpo geniculado lateral, que también está en el diencéfalo. Eso ya lo hemos visto. El surco cruciforme es fundamental, acá divide, es como una cruz, divide los colículos superiores de los inferiores y los del lado derecho del lado izquierdo. La glándula pineal que se puede apreciar pertenece al diencéfalo. ¿Okay? Tenemos también acá lo que se conoce como velo medular superior o frenillo del velo medular superior o válvula de Vieuxtemps. El cuarto nervio que estamos viendo acá nace a nivel del velo medular superior o válvula de Vieuxtemps por debajo del colículo inferior. Bueno, hasta aquí terminó la pichanita. Ahora sí empieza lo bueno, así que por favor agárrense bien, porque empieza la parte interna del tronco cerebral. Para poder entender cómo es la disposición de los núcleos en el tronco, primero hay que recordar cómo son la disposición de los núcleos a nivel de la médula espinal. Esto ya es algo conocido, esta es una médula espinal embrionaria y tenemos pues los diferentes grupos de núcleos. Acá tenemos el aferente somático general, el aferente visceral general, que surgen a nivel de las placas alares, y el eferente visceral general y el eferente somático general que viene de las placas basales. Esto, como ustedes ya llevaron neuroembriología, pues para ustedes se facilita, no es nada ya, no hay ningún problema. Esto mismo se representa a nivel de la médula espinal adulta. Y, por ejemplo, el eferente somático general va a inervar la musculatura somítica, que está a nivel de las paredes corporales, tórax, abdomen, pélvica, en el cuello y en los miembros. El eferente visceral general, en este caso representado por el simpático, pero se refiere ya a la columna vegetativa motora. El aferente visceral general se refiere a la sensibilidad visceroceptiva desde los órganos, y que la neurona número 1 está en el ganglio de la raíz posterior, y la neurona número 2, como vemos acá, está pues en la base del asta posterior. El siguiente componente es el aferente somático general, que viene desde la sensibilidad de las paredes corporales, tórax, abdomen, pélvica, los miembros, el cuello. De tal manera que es una sensibilidad
y cuyo cuerpo neuronal, al igual que el anterior, también se encuentra en el gángulo de la raíz posterior, pero cuya neurona número 2 está en el asta posterior de la médula espinal. Como vemos, las columnas en sí, estas 4 columnas de la médula espinal son continuas, no hay una fragmentación, una está al lado de la otra, formando lo que se conoce como el H de la sustancia gris de la médula espinal. ¿Y cómo es que llega la información desde los órganos diana y cómo es que va la orden hacia los órganos diana? Es a través de las raíces espinales, cervicales, dorsales, lumbares y sacrocoxígeas, los plexos y los nervios respectivos. ¿Ok? Entonces, con esta base de recordatorio, vamos a ver la disposición general de los núcleos del tronco cerebral. Igual que en la médula espinal en formación, en el bulbo raquídeo, en este caso, tenemos las 4 mismas columnas que se encuentran acá. Sin embargo, se agregan 3 columnas más. Las 3 columnas van a estar dadas por una parte, por los arcos faringios, que va a formar lo que es el eferente visceral especial y el aferente visceral especial. Son 2 columnas nuevas, eferente visceral especial y aferente visceral especial. Pero también a nivel de bulbo tenemos lo que es el oído interno, lo que no existe en la médula espinal. Y esto va a generar el que faltaba, el aferente somático especial. ¿Ok? Entonces, de esta manera tenemos las 7 columnas que están representados, todos ellos, a nivel del bulbo con sus núcleos respectivos, pero vamos a irlo viendo cada uno de ellos, ¿no? De manera semejante a lo que sucede con la médula espinal, para poder mandar la orden de estos núcleos hacia sus órganos diana o recibir la información de los órganos diana, es que se utilizan los diferentes nervios craneales que vamos a ir viendo. ¿Okay? Entonces, empecemos por el vamos a ver, lo básico es esto, y vamos a tener una representación del tronco cerebral completo con una vista posterior y en el cual, de manera transparente, vamos a ver los diferentes núcleos que vamos a ir investigando. Empecemos con el eferente somático general. Al igual que el somático general que hay en la médula espinal, está restringido para la musculatura somítica de los somitómeros. Entonces, esto de musculatura se refiere a los músculos del ojo, músculos oculares y músculos de la lengua. Y aquí tenemos el núcleo motor ocular común, que se encuentra a nivel de mesencéfalo, colículos superiores, y cuyo axón va a ir por el tercer nervio hacia lo que es el recto superior, recto inferior, recto interno, oblicuo menor y elevador del párpado superior. El siguiente núcleo es el núcleo patético, que está a nivel de mesencéfalo, pero a nivel de los colículos inferiores. A través del cuarto nervio o nervio patético va a ir a inervar lo que es el oblicuo mayor. El tercer núcleo es el núcleo motor ocular externo, que se encuentra ya a nivel protuberancial. Y desde este punto, a través del sexto nervio, va a ir hacia el recto externo. ¿Okay? Otro núcleo es el núcleo del hipogloso, que ya se encuentra a nivel de bulbo. Y por este 12º nervio va a poder mover la lengua, la totalidad de los músculos de la lengua. Entonces, para poder hacer una buena exploración ocular, desde el punto de vista clínico, es importante que los ojos del paciente se muevan horizontalmente y oblicuamente, en forma horizontal y de manera cruzada.
Para poderlo visualizar mejor, podemos ver acá, de una posición primaria le pedimos a la paciente que mire hacia la izquierda. Y en esta situación exploramos en el ojo izquierdo el recto externo para el sexto nervio y para el ojo derecho el recto interno para el tercer nervio. Así podemos ir repitiendo cada uno de ellos, que ya lo tienen acá, así que sería ocioso estar mencionándolo. Ustedes tienen que leerlo. Bajan la clase la clase virtual y lo estudian. Lo que debo mencionarles es de que cuando un médico explora el movimiento de los ojos y pide al paciente que mire hacia arriba o hacia abajo, significa que no ha estudiado neuroanatomía. Probablemente sean profesionales que no han salido de estas clases. ¿Por qué razón? Porque cuando miramos hacia arriba es la combinación de dos músculos, combinación del recto superior y el oblicuo inferior. Y cuando miramos hacia abajo, verticalmente, combinamos el recto inferior con el oblicuo mayor. De tal manera de que pedir que el paciente mire verticalmente para arriba o hacia abajo significa una gran ignorancia neuroanatómica. No saben explorar. La exploración es en esta forma. ¿Ok? Una de las manifestaciones clínicas frecuentes en las lesiones de los oculomotores es esto. Esto se llama diplopia horizontal, como que un objeto se mueve hacia un lado y se mueve en dos. Esto es debido a una lesión del recto externo o del recto interno, de uno o de ambos ojos. Pero la otra menos frecuente es lo que se denomina diplopia vertical. Esto es debido a alteración de un oblicuo, generalmente el oblicuo mayor. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, en este mismo grupo lesiones. Este es un caso clínico de un paciente, por ejemplo, que mira en una visión primaria. Parece haber un cierto estrabismo. Estrabismo es una desviación del ojo. Si le pedimos al paciente que mire hacia la izquierda, los dos ojos excursionan bien. Recto externo izquierdo, sexto nervio está bien, recto interno derecho, tercer nervio se encuentra bien. Pero si pedimos al paciente que mire para el lado derecho, el recto interno izquierdo está bien, tercer nervio, pero vean ustedes, el recto externo derecho no funciona. ¿Corresponde a qué nervio? Al sexto derecho. Así de fácil. Una simple exploración puede determinar qué nervio se encuentra mal. En este otro caso vamos a ver un caso clínico con una ptosis del párpado derecho, una mirada primaria como acá, pero con una ptosis. Ptosis significa caída, pero hay que especificar ptosis palpebral porque va a haber una ptosis renal, y bueno, ya saben que con los años se cae todo, ¿no? Así que va a haber ptosis de múltiples partes del cuerpo. Y en este caso, para explorar al paciente, le abrimos el ojo y le pedimos que mire hacia el lado izquierdo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Además de la ptosis del párpado derecho, hay una parálisis del recto izquierdo, del recto interno del lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Una lesión del tercero derecho. ¿Ok? Este otro caso, esta bella niña, que para que mire bien tiene que mirar media de costadito. Eso no está bien porque la mirada es central. Nada que miran así. Mira de soslayo, por lo que dicen. Sin embargo, no es por una impertinencia psíquica, sino por una alteración. Cuando le pedimos a la niña que vire la cabeza hacia el lado derecho, está viendo bien, pero si vira la cabeza para el lado izquierdo hay una desviación oblicua del ojo y en la niña de doble. Esto es debido a una lesión del cuarto izquierdo, ¿ok? De tal manera que podemos hacer una serie de maniobras clínicas. Eso ustedes ya lo van a ver en semiología, pero si no se sabe la neuroanatomía, la semiología es árida, es fuerte, no se comprende. Es un poco esotérica.
Sabiendo neuroanatomía es mucho más fácil, se comprende, se aprende fácilmente. En este otro caso, esta paciente refiere que no habla bien, que se muerde la lengua. Le exploramos, abre la boca y le encontramos una embilengua atrófica completamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Tiene una parálisis crónica del 12º nervio craneal derecho, el hipogloso derecho. En este otro caso, igual refiere a la paciente que se muerde la lengua, que no está hablando bien, un poco rara. Lo más divertido de la mujer hablar, no lo hace bien, es una preocupación, es una angustia. Entonces veo, saque la lengua y la lengua se va para un lado. ¿Qué es lo que está pasando acá? Lesión del 12º izquierdo. Recuerden que para sacar la lengua hay que hacer un genio. A ver, este genio que está ahí, ¿qué está mirando? Mira, a ver. Para sacar la lengua se requiere la genialidad. ¿Por qué razón? Porque son los músculos genioglosos los que protruyen la lengua centralmente. ¿Y qué pasa en este caso? Si este geniogloso izquierdo no funciona, la lengua se desvía hacia el lado de la lesión. ¿Ok? Entonces es una exploración sumamente fácil, que ustedes lo pueden hacer. No se requiere una gran especialidad. La siguiente columna es el eferente visceral especial. Como le mencionamos, el eferente visceral especial por lo que se refiere a los arcos faringios. En este caso tenemos la musculatura de la masticación, tenemos la musculatura de la expresión, tenemos la musculatura del paladar y la musculatura faringo-laringia. Aquí vamos a observar algunos núcleos. Por ejemplo, tenemos el núcleo motor del trigémino que se encuentra a nivel protuberancial. El axón del mismo va a salir por el 5-3 y va a inervar los músculos de la masticación que están relacionados con el primer arco faríngeo. El siguiente núcleo es el núcleo facial, que también se encuentra a nivel protuberancial y cuyo axón va a ir por el 7º nervio a la totalidad de la musculatura facial. Y esto es representante del segundo arco faríngeo. El siguiente núcleo es el núcleo ambiguo, que está a nivel de bulbo. Y tenemos por el 10º nervio, prácticamente casi todos los músculos del paladar son inervados por el 10º nervio. Y por el 9º y 10º va a ir a inervar la musculatura faringo-laringia. Como ven, son músculos voluntarios completamente. Sin embargo, como se originan de los arcos faringios, no son músculos somitómeros, es el denominado músculo de la columna eferente visceral especial. En realidad esto tiene cierto sentido porque filogenéticamente toda esta musculatura estaba diseñada para la masticación, para la supervivencia, para pasar el alimento con fines vegetativos. Ya en el ser humano es uno de los pocos que tienen expresión facial. Y no solamente los músculos se dedicaron para esta función, sino para otras más, como el habla. Sin embargo, en la mayoría de los animales no es así. ¿Y qué pasa con el 11º nervio, el 11? Les cuento de que en muchos libros el núcleo central del 11 lo describen como parte del núcleo ambiguo. Sin embargo, esto no es cierto. Debemos recordar que el 11º nervio tiene una raíz espinal y una raíz craneal. La raíz espinal proviene desde el asta anterior de la médula espinal, cuyas raíces se juntan y forman la raíz espinal del 11, ingresa al cráneo a través del agujero magno y se une con la raíz craneal del 11º nervio, que esta sí viene desde el núcleo ambiguo. Pero lo que viene ahora es esto. Mientras las raíces espinales, la raíz espinal que viene del asta anterior de la médula espinal, ingresa al cráneo por el agujero magno,
después se une a la raíz craneal del 11 y sale por el agujero yugular. Esto va a inervar lo que es el esternocleidomastoideo y la parte superior del músculo trapecio. Sin embargo, la fibra que viene desde el núcleo ambiguo y que forman parte de la raíz craneal y constituyen el 11º nervio, la totalidad de ellas se van al 10º nervio, todas, para inervar lo que es los músculos faringios, el nervio laringio superior, nervio laringio recurrente, entre otros. De tal manera que en la realidad el 11 no tiene representación a nivel del tronco cerebral, sino por este accidente y una curiosidad anatómica. Por lo que el 11º nervio, cuando estudiamos sus núcleos, no podemos estudiarlo a nivel del tronco. ¿Okay? En la siguiente columna es el eferente visceral especial. El mismo eferente visceral especial, pero vamos a ver ahora la patología. Una alteración del séptimo craneal, del séptimo izquierdo, en una posición de reposo, se puede apreciar una asimetría, y aquí fácilmente se puede ver cómo la parte sana jala un poquito la comisura del labio. ¿Por qué? Porque es la parte de la musculatura que está bien, tiene buen tono, en cambio la parte afectada tiene una hipotonía. Es por eso que cuando le preguntan a los casos clínicos, ¿y le dio una parálisis facial? Sí, doctorcito, me parálisis facial izquierda. ¿Y por qué razón? Porque la cara se me desvió para el lado izquierdo. Mentira, es del otro lado, porque la desviación es hacia el lado sano, como lo pueden ver acá, por el tono. Cuando le pedimos al paciente que cierre los ojos siempre se desvían hacia arriba y muestra la esclerótica porque el orbicular no funciona. Este es el denominado signo de Bell. Aquí se le está pidiendo a la paciente que sople y aquí se le pide que sonría. Obviamente la desviación de la cara es mucho más clara, ¿no? Siempre de este lado. Aquí vemos una parálisis facial completa. Vean ustedes cómo se afecta. Estamos pidiendo que el paciente haga varias funciones, entre ellas arrugar la frente. Y vemos cómo la totalidad de los músculos están afectados. Esta es una clásica parálisis facial de tipo periférica. ¿Por qué razón? En la central se conserva la musculatura a nivel de la frente, porque el núcleo del facial, su tercio superior, está inervado bilateralmente y es la que controla la musculatura de la frente. Los 2 tercios inferiores tiene una inervación córtico-nuclear predominantemente cruzada. Por lo tanto, hay diferencias entre uno y otro. Para explorar el 9 y el 10 también es relativamente fácil. Se le pide al paciente que abra la boca, que diga y nunca hagan esto. Pues. Hay que ponerle para ver el reflejo noxioso a un lado o al otro lado, nunca al medio, a un lado o al otro lado. De tal manera que la respuesta va a ser una elevación uniforme, armoniosa del velo del paladar con la úvula central. Sin embargo, si hay la parálisis de un 10º nervio, va a haber una caída y la úvula se puede desviar hacia el lado sano. En este caso tenemos el denominado fenómeno de Bernet. Y en este caso por una parálisis del 10º nervio del lado derecho. Recuerden que el 9º nervio es para la sensibilidad, es decir, le estimulamos y no puede haber en un lado reflejo nauseoso, pero no es porque el 10º esté malo, de repente es el 9 el que está mal, porque no lleva la sensibilidad. El reflejo son 2. Lleva la sensibilidad del 9º y responde el 10º. Otra forma de complementar la exploración es por un laringoscopio o un espéculo. Y vamos a ver cómo las cuerdas vocales se aproximan y se abren. Se abren para respirar y se aproximan para poder deglutir y para conversar.
Sin embargo, aquí podemos ver cuando hay parálisis de un lado, un décimo nervio, hay una desviación, uno se mueve y el otro no. Cuando hay una parálisis unilateral, va a haber una voz bitonal. Esa es una voz con gallos. Ustedes han visto el dibujos animados del gallo Claudio. Bueno, él habla en esa forma, con voz bitonal. Sin embargo, la parálisis puede ser no unilateral, sino bilateral. Pero acá en este caso puede ser una parálisis bilateral en aducción. Están permanentemente cerrados. El paciente tiene disfonía y tiene disnea, porque no puede respirar bien. Pero sin embargo, si hay una parálisis en abducción, va a haber una afonía. No habla nada, pero puede respirar bien. ¿Okay? La siguiente columna es el eferente visceral general. En este caso vamos a ver que está relacionado con el parasimpático craneal, porque existe un parasimpático sacro que está en la médula lumbosacra y tenemos el simpático que está en la médula dorsal. Acá solamente vamos a hablar de eferente visceral general para el tronco. Tenemos varios núcleos. Tenemos, por ejemplo, el primero de ellos es el núcleo de Edinger-Westphal, que está a nivel mesencefálico. Este núcleo va a tener sus axones. Algo que le quería mencionar. El parasimpático tiene la neurona número 1 está en el tronco cerebral y la número 2, porque son dos, la parte motora siempre tiene dos, está en un ganglio que está fuera del tronco, pero está lejos del órgano blanco. En este caso, vamos a ver que mientras la primera neurona está en el núcleo de Edinger-Westphal, la segunda está en el ganglio ciliar a nivel retroocular. Y desde aquí va a salir las fibras postganglionares para la miosis, el constrictor de la pupila, y para lo que es la parte del órgano del músculo ciliares, el cuerpo ciliar, para contraer los músculos del cuerpo ciliar, relajar la zónula y que el cristalino pueda abombarse y poder ver de cerca. Obviamente estos actos son involuntarios, ¿no? Lo otro es el núcleo salival superior que está a nivel protuberancial. De aquí va a salir unas fibras que van por el séptimo bis hacia el núcleo, hacia el ganglio pterigopalatino. Y desde este punto van a salir fibras postganglionares para la glándula lagrimal y la mucosa nasal. Pero también del mismo núcleo va a salir fibras también por el séptimo bis para otro ganglio, el ganglio submaxilar, para las glándulas submaxilares y sublinguales. Otro núcleo es, por esta razón distribución, este núcleo salival superior también se llama núcleo lágrimo-muconasal, ¿no? Otro núcleo es el núcleo salival inferior, que esta vez ya no está en la parte inferior de protuberancia, sino en la parte superior del bulbo. Y desde aquí, por el noveno nervio, va a ir al ganglio óptico. Y desde este ganglio óptico, finalmente va para la glándula parótida. El siguiente y último núcleo del eferente visceral general es el núcleo dorsal del vago, que está en el bulbo. Debajo, aquí tenemos, por el décimo nervio va a ir hacia los ganglios viscerales. A diferencia de estos ganglios, estos que están lejos del órgano blanco, aquí los viscerales están en el mismo órgano. En el espesor del mismo órgano blanco se encuentran estos ganglios. Y desde aquí van a ir a su órgano respectivo, tóraco o abdominales, hasta lo que se conoce el colon transverso, que es la división embriológica entre el intestino medio y el intestino posterior. Como ven, la embriología sirve para comprender muchas cosas.
Una enfermedad rara, por suerte, es la agangliosis colónica o enfermedad de Hirschsprung. Lo único que hay que hacer acá es extirpar la zona del colon que no tiene ganglios. Eso es lo único. Para poder comprender esta parte del séptimo bis que viene aquí para 2 ganglios, un poco que no se comprende, podemos ver acá esto mismo. Acá tenemos el nervio intermediario de Reisberg o séptimo bis. Tenemos el núcleo salival superior. Y vean ustedes, algunos axones van por el nervio petroso mayor hacia el ganglio pterigo palatino y desde aquí a la glándula lacrimal y la mucosa nasal. Pero por el mismo séptimo bis va a ir por intermedio, otra fibra por intermedio de la cuerda del tímpano hacia lo que es el ganglio submandibular o submaxilar para las glándulas respectivas, ¿ok? Pero también vemos acá que el séptimo bis es un nervio mixto, porque también tiene fibras aferentes para el núcleo gustativo, como lo vamos a ver ahora. Bien, la siguiente columna que vamos a revisar es el aferente visceral general. Como buenas vísceras, las vísceras requieren la sensibilidad. Acá tenemos sensibilidad faríngea y la sensibilidad de los órganos tóraco-abdominales fundamentalmente. El primero de ellos es llevado por el noveno nervio y el segundo es transportado por el 10º nervio. En el primero, estas fibras van a ir a la neurona número 1 que se encuentra en el ganglio superior e inferior del noveno nervio y desde allí va a ingresar por el mismo nervio al núcleo del fascículo solitario, pero a los 2/3 inferiores de este núcleo, que es un núcleo mixto. Los 2/3 inferiores es viscerosensitivo. En relación con los órganos tóraco-abdominales, la neurona número 1 se encuentra en el ganglio inferior del 10º nervio y su prolongación central va a ir por el 10º nervio hacia el mismo núcleo, los 2/3 inferiores del núcleo del fascículo solitario. ¿Okay? La siguiente columna es la aferente visceral especial. Y aquí se refiere a las papilas gustativas, que no viene a ser sino, está en el endodermo a nivel que recubre, el endodermo que recubre la lengua. De tal manera que tiene una aproximación también embriológica esto. Aquí vamos a ver que estas papilas gustativas es la prolongación periférica de la neurona número 1 que están en estos ganglios, de estos nervios que están acá, y cuya prolongación central van hacia la neurona número 2 en el núcleo gustativo. Como sabemos, las papilas gustativas están en la lengua, 2/3 anterior, 1/3 posterior, y también un poco en la epiglotis. Los 2/3 anteriores está inervado por el séptimo bis, el tercio posterior por el noveno o glosofaríngeo y el posterior por el 10º o vago. La neurona número 1 de la vía gustativa para los 2/3 anteriores de la lengua está en el ganglio geniculado del 7º nervio, a pesar que se transporta por lo que es el 7º bis. La prolongación central va a ir al tercio superior de este núcleo fascículo solitario, denominado también núcleo gustativo. Es decir, el núcleo fascículo solitario, como les digo, es un núcleo mixto. Tercio superior gustativo, 2/3 inferiores viscerosensitivo. El tercio posterior de la lengua va a irse la primera neurona en el ganglio inferior del glosofaríngeo, cuya prolongación central de igual manera va a ir al mismo núcleo. Y la parte del posterior del epiglotis para el ganglio inferior del 10º nervio, cuya prolongación central se va a ir al mismo núcleo. ¿Ok? Entonces, para que se aclare esto, acá vemos lo que es la composición funcional del núcleo del tracto solitario. Y como vemos,
El tercio superior es gustativo y los dos tercios inferiores son viscerosensitivos. Y esto es un poquito más complejo porque tiene un núcleo respiratorio dorsal, núcleo varoreceptor, núcleo comisural y los nervios comprometidos. ¿Ok, jóvenes? Ahora sí está un poco más claro. La siguiente columna que tenemos que estudiar es el denominado aferente somático general. En el aferente somático general vamos a ver la sensibilidad nociceptiva a nivel de la mucosa oral. Una cosa es el gusto, otra cosa es la sensación, digamos, del tacto o de un pinchazo que le demos ahí, de la mucosa nasal, la sensibilidad de la cara y también de las meninges. Todas ellas van a ir a la neurona número 1 que se encuentra a nivel del ganglio de Gasser, del quinto nervio, y cuya prolongación central va a ingresar por el quinto nervio al núcleo trigeminal espinal que está en el bulbo. Este núcleo trigeminal espinal se encarga de la sensibilidad termoalgésica específicamente. La otra es la sensibilidad epicrítica de la cara. Esto es termoalgésico, pero la sensibilidad epicrítica, primera neurona, también se encuentra en el ganglio de Gasser y la prolongación central va a otro núcleo, va a ir al núcleo trigeminal principal que está en la protuberancia. Es decir, aquí estamos viendo cómo el núcleo trigeminal principal funciona como las astas posteriores de la médula espinal y el núcleo trigeminal principal funciona en parte como los núcleos de Bollitt y de Burdas, ¿ok? Sin embargo, también hay una sensibilidad propioceptiva, principalmente de los músculos masticadores y también de la musculatura facial. Pero a diferencia de los previos, la prolongación central, la prolongación periférica de la neurona número 1, la neurona en sí no se encuentra afuera en un ganglio. Esta prolongación periférica ingresa al tronco cerebral a través del quinto nervio hacia la raíz mesencefálica del trigémino. De tal manera que este es el único sitio en el cual una neurona bipolar que debería estar afuera en un ganglio se encuentra dentro. Es una cosa inusual. Desde aquí vamos a seguir ampliando más. Pero esto se refiere a la sensibilidad propioceptiva, ¿ok? Una de las patologías frecuentes es la denominada neuralgia trigeminal, que es por un loop, por una alteración vascular que puede estar comprimiendo lo que es el nervio, el quinto nervio o el ganglio mismo. Y al presionarlo provoca una activación y una estimulación y provoca una serie de potenciales de acción espontáneos, como especie de una epilepsia, pero a nivel de este nervio solamente. Y esto se va a manifestar por un dolor intenso, como un rayo en una noche despejada, intenso, rápido, violento, como ardor, quemazón, corriente eléctrica. Después de esta intensidad que dura pocos segundos, va pasando, bajando la intensidad hasta que desaparece. Pero queda una zona un poco adormecida, dolorosa, con puntos desencadenantes, hasta que viene el nuevo ataque y así va. Esta es la denominada neuralgia trigeminal. Aquí que quiero ampliarles este punto. Al igual que existen neuronas monopolares en los ganglios para la sensibilidad, existen neuronas monopolares pero que en lugar de estar afuera, por una curiosidad anatómica, están dentro, en lo que se conoce como el núcleo mesencefálico del quinto nervio. De este núcleo, que es la neurona número 1, va a contactarse con el núcleo supratrigeminal, que está a nivel de protuberancia.
y desde este punto hace contacto con el núcleo motor del trigémino para la masticación, de tal manera que hay una buena coordinación entre lo que se refiere a la propiocepción y la contracción del músculo. Aprovechamos la diapositiva para ver cómo tanto del núcleo trigeminal principal como del núcleo trigeminal espinal van a salir fibras que cruzan la línea media y van a ascender por el tracto trigémino talámico y el heminisco trigeminal. Como ya lo hemos visto en la clase de diencéfalo, obviamente esta sensibilidad va a ir al núcleo ventropóstero-medial del tálamo óptico. Pero ustedes eso ya lo saben bien, ya lo hemos visto. La siguiente columna que debemos estudiar es el aferente somático especial. Como les mencioné, esto viene desde el oído interno. Pero el oído interno tiene dos funciones. La primera de ellas es la audición relacionado con la cóclea. Y desde aquí vamos a ver cómo la neurona número 1 va a estar en el órgano, en ganglio de Corti, en la columela. Pero en lugar de ser un ganglio son múltiples ganglios que se encuentran ahí. Y su prolongación central va a ir a la neurona número 2 por el octavo nervio, la parte coclear del octavo nervio, hacia el núcleo coclear ventral y coclear dorsal a nivel del bulbo. La otra función es el equilibrio, y que tiene que ver con los conductos semicirculares para la aceleración angular y el utrículo y el sáculo con la aceleración lineal. La neurona número 1 de esto va a encontrarse a nivel del ganglio de Scarpa, que está en el mismo octavo nervio, y su prolongación central va a ir por el octavo nervio, la parte vestibular, hacia los núcleos vestibulares que están a nivel bulbo protuberancial, específicamente núcleo vestibular superior, inferior y núcleo vestibular medial. ¿Por qué? Porque el núcleo vestibular lateral es un núcleo eminentemente motor y va a ser para una respuesta. Entonces, recapitulando algunos puntos, vamos a ver cómo las vías de la sensibilidad consciente e inconsciente suben. Por ejemplo, acá, la vía del heminisco espinal a nivel del tronco no vienen a ser sino la vía espinotalámica anterior y lateral, que en la médula espinal ya sufrió una decusación, y es para la termoalgesia, y va a subir sin que se cruce más, porque ya se cruzó en la médula espinal. En cambio, lo otro, la táctil epicrítica y propioceptiva consciente asciende por los fascículos de Golgi-Burdach, hace su posta en la neurona número 2 y cruza la línea media por el cruce leminiscal, sube por el heminisco medio, y los dos se juntan para llegar finalmente a lo que es el núcleo ventral póstero, medial del tálamo óptico. ¿Okay? En cambio, las vías propioceptivas conscientes de lo que esto es para la vía propioceptiva consciente, la inconsciente, vía propioceptiva inconsciente, va hacia el cerebelo por las vías cerebelosas, que son 8: trigémino cerebelosa, cérvico cerebelosa, cuneo cerebelosa, espino cerebelosa, que deben haberlo estudiado bien ya en lo que es el cerebelo, y que van a entrar al cerebelo para la parte inconsciente, la propiocepción inconsciente, pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo reciforme y pedúnculo cerebeloso superior. Pero esto es un tema que ya fue revisado en la clase respectiva. Algo que debemos de mencionar es de que la vía piramidal tiene un componente importante a nivel del área motora. Cuando desciende, se cruza a nivel del tercio inferior del bulbo en la gran decusación piramidal, cruza la línea media, y este cruce no es completo. Esto va a ir un cruce hacia el asta anterior de la médula espinal contra la lateral, pero no es completo, es predominantemente cruzado. En cambio,
la vía piramidal que viene desde el lóbulo parietal y cuya diana va a ser el asta posterior de la médula espinal, esto sí es totalmente cruzado. De tal manera que las fibras córtico-espinales de la región motora y que van al asta anterior de la médula espinal es predominantemente cruzado. En cambio, la vía córtico-espinal que viene de la región parietal y que van al asta posterior de la médula espinal es totalmente cruzado. Hay una diferencia entre uno y otro. Pero igual que sucede en la médula, porque esto lo vamos a ampliar, no se angustien, tranquilos, lo vamos a ampliar mucho más en la clase de médula espinal. Pero esto lo hago en comparación para entender lo que pasa aquí. Acá es exactamente igual. La vía córtico-nuclear que viene de la parte motora es predominantemente cruzada. En cambio, la vía córtico-nuclear que viene del lóbulo parietal va a ir a los núcleos sensitivos y ese sí es totalmente cruzado. El mismo fenómeno pasa acá. Una observación interesante, seguramente que ya se han dado cuenta todos, todos se han dado cuenta, que esta vía córtico-nuclear no está llegando a los núcleos motor ocular común, motor ocular externo, ni el núcleo patético. Ustedes ya se han dado cuenta que no está llegando. ¿Por qué no llega? Porque tiene que llegar a un centro de control del desplazamiento de los ojos, porque nuestros ojos no son como los del camaleón que va para un lado uno y el otro para otro lado. Los dos ojos se mueven en simultáneo, pero es imposible que la corteza pueda coordinar desde la corteza el desplazamiento continuo y simultáneo, digamos, de ambos ojos. Lo que sucede acá es otra. En la siguiente diapositiva voy a explicar de esto. En esta diapositiva, para mencionar algunos cruces trascendentales, como la vía córtico-ponto-cerebelosa en uno, vía córtico-ponto-cerebelosa que se cruza. Y la respuesta es la 2, la dentro-rubro tálamo cortical, constituyendo lo que es el circuito del neocerebelo. Por otra parte tenemos la vía córtico-espinal que se cruza a nivel del tercio inferior del bulbo, eso ya lo hemos visto, y la vía olivo-cerebelosa que se cruza del núcleo olivar inferior hacia la corteza cerebelosa. Aquí hay que destacar la vía rubro-olivar. Aquí es una formación reticular, esto ya lo hemos mencionado en la clase, en una clase previa, así que no es necesario repetirlo. Aquí les presento lo que es el fascículo longitudinal medio. Este fascículo longitudinal medio es un fascículo que recorre todo el tronco y que une una serie de núcleos. Es la vía principal por la cual los núcleos oculomotores se conectan el uno al otro, pero su composición cambia de acuerdo a la altura. Por ejemplo, por acá vamos a ver vías vestibulares, vías reticulares, pero esto más que mencionarle, porque sería repetir lo que está aquí, esto ustedes ya en casa lo van a leer, lo van a investigar, van a ir al libro y van a ampliar un poco más claro. Porque ustedes son ávidos lectores, no son de copias, no. Tampoco de las preguntas de los años anteriores, no. Porque las preguntas no se repiten, así que no pierdan el tiempo. Tienen que leer del libro. En los libros van a encontrar las respuestas. Aquí les presento a jóvenes la formación reticular paramediana del puente. Les presento. Esta formación reticular paramediana del puente tiene varias funciones. Una de las más importantes, que es el centro de los movimientos conjugados horizontales de los ojos, de tal manera que si mi área 8 del lado derecho ordena que mire hacia el lado izquierdo, las fibras descienden, cruzan la línea media y van a terminar acá, en la formación reticular paramediana del puente del lado izquierdo. Este se contacta con el núcleo motor ocular externo del mismo lado y mi ojo se mueve hacia la izquierda, mi ojo izquierdo hacia la izquierda, y
cruza la línea media, asciende por el fascículo luminoidal medio hacia el núcleo del óculo motor del otro lado para inervar el recto interno del otro ojo para desviar mi ojo de lado. De tal manera que el movimiento es conjugado. Es decir, la vía córtico-nuclear no termina directamente en estos núcleos, termina aquí. Y desde este centro inferior que está a nivel protuberancial es el centro de la mirada horizontal conjugada de los ojos. Vamos a ver después cómo para los movimientos verticales los centros están a nivel mesencefálico. Eso lo vamos a ver después. Por esa razón es que la vía córtico-nuclear no termina en estos núcleos, sino termina acá, para los movimientos de los ojos. Esta es una vista en la cual estamos viendo lo que es la vía, el menisco espinal, el menisco medio, ya lo hemos descrito, y esta es la gran vía piramidal, con sus fascículos córtico-nuclear y córtico-espinal. Ahora vamos a hablar un poquito sobre anatomía topográfica, y son los diferentes cortes. En estos cortes lo que vamos a ver es, número uno, que los cortes van a ser progresivamente desde abajo hacia arriba, describiendo la anatomía interna. Se van a destacar algunos núcleos y vías trascendentes. Los núcleos y vías tienen un código de colores para los rojos, los motores sensitivos, en azul, y los verdes relacionados con el cerebelo, ¿no? Las vías pueden estudiarse secuencialmente de abajo hacia arriba y las diferentes en sentido inverso. Estructuras descritas en un corte inferior ya no se van a repetir, ¿no? En cada nivel se incorporan réplicas de dos visiones, una vista anterior con la vía córtico-espinal y una vista posterior con las vías ascendentes, propioceptiva y propioceptiva conscientes, la táctil epicrítica y termoalgésica. Vista anterior y vista posterior. En azul, las vías ascendentes, en rojo las vías descendentes, en verde las estructuras relacionadas con el cerebelo, en marrón estructuras relacionadas con un nervio craneal y en negro una estructura propia del tronco. Ok, empezamos entonces con el segmento segundo de la médula espinal. Aquí lo que vemos es, por ejemplo, tenemos el fascículo grácil, que viene de la sensibilidad desde los miembros inferiores, el fascículo cuneiforme, miembros superiores. Y tenemos una estructura que es el tracto de Lee-Sauer, donde ingresa información desde los ganglios de la raíz posterior, pero no ingresan directamente al asta posterior, sino que van en este tracto ascienden o descienden algunos segmentos y después ingresan. Por esa razón se representa en estos dos colores, rojo y azul. Tenemos una serie de estructuras que ustedes lo van a estudiar, los diferentes fascículos. Muchos de ellos vamos a ampliarlo bastante en lo que es la médula espinal. Tenemos el núcleo trigeminal espinal, que como ven, se continúa con el asta posterior de la médula espinal. Y tenemos el tracto espinocerebeloso que va a ascender por el cuerpo restiforme o pedúnculo cerebeloso inferior. Tenemos la raíz anterior de C1. El siguiente corte es la unión espino-vulvar. Aquí probablemente lo más trascendente de este corte es la gran decusación piramidal. El 80% que desciende por la pirámide se cruza
y con un trayecto hacia atrás para bajar por el tracto el tracto córtico espinal lateral, 80% en este nivel. Acá vemos 10% desciende por el cordón anterior sin cruzarse, pero posteriormente en el nivel respectivo se cruza y llega hacia el asta anterior de la médula espinal, es decir, se cruza 90%, temprano o tarde. Sin embargo, un 10% de fibras no se cruzan nunca, y son las fibras, como vamos a ver en la médula espinal, relacionadas más con la musculatura axial, de tal manera que cuando vemos un paciente con una hemiplegia por un infarto cerebral extenso, lo primero que se recupera, y prácticamente si se recupera sería lo único que se recupera, es la musculatura proximal, de tal manera que le enseñamos al paciente con su espasticidad a caminar, digamos, utilizando la musculatura central, ¿ok? La musculatura proximal, fundamentalmente. Este tiene una aplicación clínica. Tenemos una serie de fascículos medial que lo hemos visto. Tenemos otros tractos más. En la siguiente parte media del bulbo tenemos ya una serie de estructuras interesantes. Lo más importante en este corte es que los fascículos de Golgi y Bürstadt terminan en los núcleos respectivos, y estos núcleos, que es la neurona número 2 de la vía proprioceptiva, consciente y táctil epicrítica, que viene de los miembros, van a ir a sus núcleos respectivos, y los axones de la neurona número 2 van a cruzar, van a ir hacia la parte delantera y cruzan por las fibras arqueadas internas para formar después el menisco medial. ¿Ok? Fundamentalmente eso. Tenemos otras estructuras como el núcleo dorsal del vago a nivel central. Tenemos la parte límite inferior del cuarto ventrículo. Una serie de estructuras más con el núcleo cuneiforme accesorio. Fascículo longitudinal posterior. Este fascículo es importante y viene desde el hipotálamo, y en este fascículo longitudinal posterior, o haz de Schultz, va a descender las vías que van a controlar la parte parasimpática, tanto a nivel de tronco como parasimpático sacro, y la parte simpática a nivel de la médula dorsal. Este es un fascículo fundamental que controla desde el hipotálamo hacia lo que es el sistema vegetativo completo, ¿no? En la parte superior del bulbo probablemente sea el corte más representativo del bulbo. El menisco medial se ha dispuesto como dos columnas acá. Tenemos ya la terminación de las fibras rubro-olivares. Recuerden, de la vía del paleo-rubro desciende hacia el núcleo dentado, y desde el núcleo dentado, que lo estamos viendo acá, núcleo olivar inferior y el núcleo olivar accesorio, que es mínimo, se van con las fibras olivo-cerebelosas. Tenemos la emergencia del 12º nervio por el surco preolivar, y tenemos el núcleo del hipogloso acá, debajo del ala blanca interna. Otra estructura interesante son los núcleos magnoerráficos, que están localizados a nivel central y entre los lemniscos mediales. Existen otras estructuras más. Tenemos el nacimiento de lo que es el núcleo y tracto del nervio trigémino. Como vemos, es un núcleo, pues es un nervio mixto completamente, ¿no? Aquí vamos a ver que corresponde por una parte al 10º nervio del vago, detrás del mismo, en el surco retro-olivar, vemos el área quimio-receptora, que está relacionado con los cambios de pH en el líquido cefalorraquídeo.
y tenemos la emergencia del noveno nervio, el décimo por acá, el noveno acá, pero ambos a nivel del surco retroolivar. Como vemos, tanto uno como el otro son nervios mixtos. En la unión bulbo-pontina ya vamos a ver cómo el menisco medial ya está se está horizontalizando. Tenemos acá lo que es el núcleo coclear ventral y dorsal. Okay, acá tenemos estos, la neurona número 2 van a formar los axones, cruzan la línea media a nivel del cuerpo trapezoide y van a poder ascender por el denominado lemnisco lateral, que a diferencia del menisco medial, que es de la sensibilidad proprioceptiva, táctil, epicrítica y esto del cuerpo, en el menisco lateral van a ir vías relacionadas con la audición, que es una función diferente completamente. A nivel de la parte media del puente ya se puede apreciar una serie de estructuras. Por ejemplo, en esta parte la vía piramidal ya no es compacta, no es sólida. Ha habido una disgregación en fascículos. Esto debido fundamentalmente a los núcleos propios del puente y a las fibras pontocerebelosas que llegan al puente a través del pedúnculo cerebeloso medio. Acá podemos ver el núcleo salival superior, el núcleo del facial. Acá hay una estructura. Acá vemos cómo el menisco medial se ha horizontalizado completamente y ya empiezan a aproximarse una serie de tractos como el menisco medial, el menisco trigeminal, que es la comparación del mismo, pero solamente que es en la cara, mientras el otro es el cuerpo. El menisco lateral. Tenemos una serie de núcleos propios, tenemos la eminencia teres o eminencia redonda. En su profundidad vemos el núcleo del motor ocular externo y la rodilla del facial. ¿Okay? Tenemos otras estructuras como el pedúnculo cerebeloso inferior, pedúnculo cerebeloso superior. Tenemos algunos núcleos vestibulares que viene a ser la neurona número 2 de la vía vestibular, que viene desde el oído interno. En la parte superior del puente vamos a apreciar otras estructuras más. Vemos cómo se aproximan prácticamente todos estos lemniscos en su camino hacia el tálamo óptico. Se puede apreciar el núcleo trigeminal principal, el núcleo motor del trigémino y el nervio trigémino emergiendo acá. La raíz motora y la raíz sensitiva, que es mucho más gruesa. Otros núcleos interesantes tenemos el núcleo cerúleo, que lo hemos hablado, que es la principal fuente noradrenérgica para el sistema noradrenérgico y que está en el triángulo superior del piso del cuarto ventrículo. Tenemos ya el nacimiento de la raíz mesencefálica del trigémino, entre otros más. En la parte inferior del mesencéfalo vamos a apreciar que esto está a nivel de los colículos inferiores. Tenemos acá cómo los lemniscos se aproximan unos a otros y se van lateralizando. Tenemos en los pies pedunculares, lo que se tiene son las fibras en los 3/5 medios de las fibras córtico espinal y córtico nuclear. Y en los quinto interno y quinto externo tenemos efectivamente las fibras frontopónticas y temporopónticas de la vía córtico-pontocerebelosa del neocerebelo. Otras apreciaciones son una serie de núcleos que estamos viendo acá. A nivel de los colículos inferiores mencionábamos que teníamos el núcleo del cuarto nervio o núcleo patético. ¿Okay?
otras estructuras más. Después tenemos la parte superior del mesencéfalo. Aquí vamos a ver cómo estos lemniscos están prácticamente próximos unos a otros. Tenemos el lemnisco lateral que hace ya comunicación en el corte previo con el colículo inferior, que viene a ser para los reflejos auditivos. Una estructura interesante es el colículo superior, y este está relacionado con el núcleo del tercer nervio que se encuentra acá. Otra estructura importante es la sustancia negra y el núcleo rojo. Ambos también se veían a nivel del colículo inferior. Acá se aprecia mucho mejor la sustancia negra con una parte compacta dopaminérgica y una parte reticular GABAérgica. La lesión de la parte compacta, la porción compacta de la sustancia negra, va a dar origen a la enfermedad de Parkinson. ¿Okay? ¿Qué más vamos a ver acá? Tenemos ya pues el acueducto de Silvio o acueducto mesencefálico. Tenemos la sustancia gris periacueductal. Y tenemos lo que habíamos mencionado, el núcleo motor ocular común. Y ya en la unión mesencéfalo-diencefálica vamos a ver una serie de estructuras como la finalización a nivel, estamos viendo acá los tres, lemnisco medial, lemnisco trigeminal y lemnisco espinal. Estos tres lemniscos con sus sensibilidades respectivas van a llegar al núcleo ventral póstero medial del tálamo óptico. Acá tenemos el cuerpo geniculado medial, el cuerpo geniculado lateral. En el primero de ellos se comunica con el colículo inferior a través del brazo conjuntival posterior, ¿no? Ok. Tenemos otras estructuras más que ya pertenecen un poco al diencéfalo, como el núcleo avenular, la comisura avenular. Tenemos el fascículo retroreflejo desde el núcleo avenular con el núcleo interpeduncular, que eso ya fue mencionado en la clase del sistema límbico. Tenemos núcleos importantes como el núcleo pretectal acá, que está relacionado con los reflejos visuales, la acomodación. Por ejemplo, estimulamos un ojo y no solamente hay miosis de ese ojo, sino del ojo contrario, porque existe una comunicación entre ambos. Otro punto importante a mencionar son el centro de la mirada hacia arriba y el centro de la mirada hacia abajo, que forman dos núcleos independientes pero próximos uno a otro. De tal manera que mientras el centro de la mirada horizontal conjugada de los ojos está a nivel protuberancial, el centro de la mirada conjugada vertical está en dos núcleos, para arriba uno, para abajo el otro, pero a nivel mesencefálico, bastante alto, casi una unión mesencéfalo-diencefálica. Y esto explica por qué razón una lesión, un pinaloma, por ejemplo, podría afectar esta región y dar el síndrome de Parinot. Que tarea para la casa para que lo estudien bien. Ok, la convidura, ya lo hemos mencionado esto. Algunas imágenes de resonancia para finalizar. En la nota de resonancia vemos el bulbo, y esta es la forma en que se ve la oliva del bulbo, la pirámide del bulbo. Sin embargo, de la manera como se estudia, lo estudiamos de esta manera, pero habría que invertir la imagen para poderlo representar en lo que vemos en una resonancia. Y estudien bien, porque conforme va el avance tecnológico cada vez vamos a visualizar estructuras internas del mismo bulbo. La siguiente es un corte a nivel de protuberancia, igual lo estudiamos de esta manera, pero
lo que vemos a nivel protuberancial es de manera inversa. Lo mismo sucede con el mesencéfalo, ¿no? Lo estudiamos así, pero debemos de analizarlo de manera inversa. Ok, jóvenes, ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias.